El Gran Blanco. Los ánimos en cubierta no eran los más adecuados en la situación en la que nos encontrábamos. Dominique estaba serio y pensativo. El doctor Marcus miraba el azul que nos rodeaba y yo solo tenía en mente un sentimiento de tristeza al pensar que no volvería a ver más a mi amada esposa ni a mi pequeño. Dominique se acercó a mí y apretándome el hombro me dijo: «Muchacho, no te desesperes. En cuanto pase mañana y vean en el puerto que no hemos regresado, mandarán a la guardia costera a buscarnos». Pero yo sabía muy bien cómo era mi capitán, y seguro que no le dijo a nadie que la Tetud pensaría navegar, ya que siempre guardaba con mucho recelo sus caladeros. Pasaron horas donde el sol fue inclemente con nosotros. Tuvimos que resguardarnos en el pequeño camarote para no sufrir una insolación. No soplaba ni una brizna de aire y el mar seguía calmo como una balsa de aceite. Marcus cogió una de las botellas de ron y dijo: «Mi padre decía que las penas borrachos son menos penas», y nos hizo un gesto de compartir con nosotros unos tragos. Pero el momento fue roto al notar cómo el gel viraba sobre su eje, haciéndonos perder el equilibrio. ¿Se trataba de una embestida de aquel gigantesco escualo? «Todos a cubierta», gritó el capitán. «Preparad los arpones. Acabemos con ese maldito tiburón». Al salir pudimos ver que lo que produjo el movimiento no fue aquel maldito tiburón, sino la gran ballena jorobada que vimos días atrás. «Es la ballena», dije con asombro, y por mi cerebro pasó una idea más estúpida, la más estúpida que había tenido nunca. Y dije: «¿Por qué no arponeamos a la ballena y hacemos que nos arrastre y nos aleje de esta zona? Así quizá le demos esquinazo al tiburón si sigue por aquí». Me miraron los dos como si yo fuera un loco, pero la desesperación de salir de ese punto les sumió en mis locuras. Y sin pensarlo 2 veces, decidimos intentarlo. El capitán andó por la pasarela de proa y con el arpón preparado y atado a un cabo de 300 metros, se dispuso a clavar el hierro en el lomo de aquel inmenso animal. La ballena incauta se puso a tiro y con un lance certero el arpón se clavó en su carne. El cetáceo, alarmado por el ataque, arrancó en huida y el cabo que habíamos atado a los asideros del barco empezó a salir totalmente deprisa, gastando los metros que tenía. «Preparados para el tirón de arrastre, caballeros», dijo Dominique. Pero claro estaba que la desesperación no nos hizo pensar en lo que se acontecía. La ballena inclinó su morro hacia las profundidades y el gel empezó a avanzar de forma inversa con su popa por delante. Pero llegamos a un punto en el que vimos cómo el cabo se empezaba a perder en la profundidad del océano y Marcus gritó: «¡Nos va a hundir! Está calando en aguas profundas y nos va a arrastrar al fondo. ¡Corta la cuerda, Tommy!». En ese momento el capitán me ordenó que no lo hiciera y dijo: «El animal tendrá que respirar y el barco es pesado. Volverá a salir a flote». El barco empezó a hundir su popa casi al nivel del agua. La tensión y el miedo fueron máximos. Marcus me quitó el machete de las manos y se dispuso a cortar el cabo, pero Dominique sacó su arma y disparó al aire.
prometiendo que si cortaba la cuerda la próxima bala le partiría el corazón en dos. Cuando la situación rozaba el límite, la ballena dejó de hacer resistencia y apareció sacando medio cuerpo por encima del agua. A partir de ahí su empuje fue lineal en superficie, haciendo el remolcador del barco. Gritamos de alegría el doctor y yo, mientras que Dominique revisaba la seguridad del cabo. Pero la alegría duró poco. Una sombra nos adelantó por estribor. Era aquel maldito tiburón blanco que con determinación enfiló hacia la ballena. El capitán disparó 3 veces sin ninguna posibilidad de alcance. Ese demonio atacó la parte trasera de la ballena y a grandes mordiscos la destrozó. La cola se hizo añicos y el animal se revolvió sobre sí mismo y se dejó tragar por las profundidades del océano. El barco empezó de nuevo a ser arrastrado al fondo. Marcus corrió con el machete en mano y de un tajo cortó el cabo, recuperando así el barco su estabilidad. Dominique maldijo a aquel tiburón con todas sus fuerzas y yo hinqué mis rodillas en las tablas y las lágrimas brotaron de mis ojos. Aquel animal no nos dejaría escapar de él con facilidad. De repente el tiburón salió del agua con las mandíbulas abiertas como queriendo hacernos entender que ese sería nuestro destino. Ninguno hizo nada, solo lo miramos, aterrados, con el corazón encogido al ver tan tremendos dientes brillando con el reflejo del sol. «Preparen el siguiente arpón, muchachos», dijo el capitán, y corrió a la pasarela que mandó instalar el doctor Marcus. Con el hierro en la mano jaleó a la bestia hasta que el animal se acercó de forma amenazante. Dominique lanzó con todas sus ganas el arpón haciendo diana en uno de sus costados. La boya naranja a la que estaba atado salió disparada dando un gran golpe a Marcus en la cabeza y haciendo que cayera al suelo. La boya se deslizaba por el agua hasta llegar a un punto donde se sumergió haciendo así de secreta la posición del escuadro. Yo me apresuré a atender al doctor, que manaba una gran cantidad de sangre por su frente, y con unos trapos intenté cortar la hemorragia. Marcus estaba desorientado y tembloroso, y Dominique reía de forma frenética, gritando: «¡Ya eres mío, maldito! Ya te cansarás de arrastrar esa boya». La gran esfera naranja apareció por babor y se dirigía hacia nosotros directamente. «¡Otro arpón, calamar!», gritó Dominique desde el extremo de la pasarela, pero aquel tiburón se lanzó directo a la mitad de la misma, agarrándola con las fauces y partiéndola literalmente en dos, haciendo que Dominique cayera al agua sin remedio. El capitán intentaba mantenerse a flote, pero el peso de las ropas y sus botas llenas de agua tiraban de él hacia el fondo. Forcejeó para deshacerse del mayor lastre posible y salió a flote mirando para su alrededor. «Tommy, ¿dónde está? ¿Lo es?», dijo desde el agua. «Tírame un cabo, rápido». Pero justo tras él apareció la boya naranja. Yo le advertí y él caló en las profundidades intentando parapetarse contra el casco del barco. La boya se volvió a hundir. Dominique pudo ver pasar a su lado aquel inmenso animal con sus ojos negros como la noche, sin alma, y aguantó la respiración todo lo que pudo. El animal desapareció en el azul y el capitán salió a la superficie, agarró el cabo que yo le lancé y logró subir al barco sano y salvo. Se tiró en el suelo de cubierta y mirándome me dijo: «Cuando cuente esto en la cantina nadie me va a creer», y rió como siempre hacía.